Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos a continuar analizando la actividad cuestionario. Esta vez lo que haremos es añadir preguntas al mismo. Para poder añadir preguntas al cuestionario, podemos hacerlo mediante dos formas. Una de ellas es añadir preguntas del banco de preguntas de manera directa. De esta manera lo que haremos es seleccionar qué pregunta deseamos insertar en ese cuestionario. Otra forma es añadir preguntas del banco de preguntas de manera aleatoria. Es decir, vamos a configurar el cuestionario de tal forma que sea el cuestionario quien seleccione las preguntas del banco de preguntas de manera aleatoria. Lo veamos. El primer método que vamos a usar es añadir preguntas del banco de preguntas de manera directa. Así que vamos a nuestra aula. Ya estamos en nuestra aula. Lo que haremos es directamente comenzar con un cuestionario, es decir, añadir un cuestionario, configurar ciertos parámetros, como ser, por ejemplo, la temporalización, y luego añadir las preguntas. Debemos darle un nombre. Ya tenemos el nombre del cuestionario. La descripción es optativa, por lo tanto vamos a dejar sin configurar ese parámetro. Habilitamos desde cuándo va a estar disponible este cuestionario y cuándo va a cerrar este cuestionario. También el límite de tiempo que tendrá el alumno para poder resolverlo. Vamos a colocar, por ejemplo, 1 hora. Ahí estamos, no necesitamos configurar otro parámetro, simplemente guardamos cambio y regresar al curso. Bien, ya tenemos nuestro cuestionario configurado. Ahora lo que haremos es añadir esas preguntas. Para ello simplemente hacemos clic en el cuestionario. De este modo nos dirige la plataforma a una nueva página, a través de la cual nosotros vamos a visualizar lo que son las configuraciones de este cuestionario, como ser, por ejemplo, desde cuándo va a estar disponible este cuestionario y el tiempo que tendrá el alumno para poder resolverlo. Y luego tenemos el botón editar cuestionario. Es este botón el cual nos va a permitir a nosotros poder añadir esas preguntas. Así que vamos a hacer clic. De este modo tenemos la página en la cual vamos a añadir las preguntas al cuestionario. Simplemente nos dirigimos al botón agregar y aquí tenemos las opciones. Habíamos hablado de dos métodos, pero en realidad hay un tercero, que es una nueva pregunta. Es decir, en caso de que nosotros no tengamos preguntas en el banco de preguntas, podemos crear preguntas desde aquí. Pero lo recomendable es que nosotros tengamos ya preguntas en el banco de preguntas. Es por ello que vamos a usar el método del banco de preguntas de manera directa, es decir, seleccionando esas preguntas. Al hacer clic en ese botón, se nos despliega esta ventana. Aquí vamos a seleccionar la categoría de la cual deseamos extraer esas preguntas, que puede ser la categoría padre, donde tendríamos todas las preguntas, o alguna categoría en particular, que por ejemplo yo voy a seleccionar unidad 1. Aquí tenemos todas las preguntas que pertenecen a esa categoría. Y como podemos observar, vamos seleccionando las preguntas que deseamos añadir al cuestionario. O bien podríamos, por ejemplo, hacer clic aquí y seleccionamos todas las preguntas. Yo voy a seleccionar, voy a dejar estas dos nada más, digamos, de las cuales no voy a añadir, ¿sí? Ahora, para poder añadir, simplemente hacemos clic añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario.
De este modo ya tenemos las preguntas en el cuestionario. Aquí es importante analizar lo siguiente. Tenemos la calificación máxima. Recordemos que esta calificación máxima nosotros la configuramos previamente en el cuestionario. No lo hicimos en este momento, pero ya analizamos un video en el cual lo hicimos, así que no nos vamos a detener a explicar cómo hacemos para poder configurar ese parámetro. Otra información importante que tenemos aquí es total de calificaciones. ¿Qué es esto? Es la suma de cada una de las preguntas, es decir, el valor que poseen las preguntas. Como tenemos 9 preguntas y cada una de ellas puntúa con 1, como total de calificaciones tenemos un 9, para lo cual deberíamos asignarle un valor, por ejemplo, a la pregunta emparejamiento 2 puntos, para que de este modo nosotros tengamos esa nota máxima que puede obtener el alumno. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Alterar el valor a una pregunta en particular dentro de un contexto. ¿Qué quiero decir yo con esto? Lo siguiente, cuando nosotros configuramos una pregunta, le asignamos una puntuación por defecto. Resulta que cuando añadimos esa pregunta en el cuestionario, podemos modificar ese valor para el cuestionario. De tal modo que si la pregunta en principio califica con un punto, nosotros podemos alterar ese valor y colocarle 2. Simplemente para poder hacerlo, hacemos clic en el lápiz. Se nos habilita la opción de poder editar ese valor. Luego, lo siguiente, colocamos la puntuación, imaginemos un 3. Para poder registrar los cambios, tocamos la tecla Enter. En caso de que queramos salir de esa edición sin modificar la puntuación, tocamos la tecla Escape. Ahora bien, voy a volver a editar este valor, porque si le dejo que esta pregunta puntúa con 3, la suma de las preguntas será mayor a lo que es el valor de calificación máxima. Bien, ahí se registraron los cambios. De este modo ya tenemos las preguntas en el cuestionario bien configuradas. Simplemente lo que tenemos que hacer para confirmar esos cambios es guardar. Se nos recarga la página y ya con ello se habrán añadido esas preguntas al cuestionario. Simplemente lo que debemos hacer ahora es regresar a lo que es la página principal de nuestra aula, haciendo clic en el nombre del aula. Bien, ya estamos en la página principal de nuestra aula. Ahora vamos a ver el cuestionario. Bien, como observan, me está informando que el cuestionario ya está cerrado porque, bueno, al momento de configurarlo, el lapso de tiempo que le establecí fue muy poco. Sin embargo, podemos nosotros modificar nuevamente ese cuestionario haciendo clic en editar ajuste, y con ello vamos a alterar ese valor para que podamos previsualizarlo. Acá vamos a colocar hasta el 4. Ahora sí, guardamos los cambios y regresamos al curso. Ingresamos nuevamente al cuestionario y podemos previsualizarlo. Si lo previsualizamos, justamente como lo dice la palabra, lo que estamos haciendo acá es una previsualización en modo docente, es decir, que algo así lo verá el alumno, ¿sí? A propósito, es esta ventana o una ventana similar que la cual va a visualizar el alumno,
y que le va a informar, por ejemplo, el cuestionario cuánto tiempo tiene para poder realizar ese cuestionario, ¿no? Ahora, si el alumno coloca en comenzar intento, va a poder visualizar las preguntas, lo que haremos nosotros. Bien, ya tenemos el cuestionario con sus respectivas preguntas. Aquí podemos comenzar a responder. Insisto, esta visualización que estamos nosotros observando es en modo docente, pero bueno, es algo similar a lo que verá el alumno. Bien, es todo lo que deseaba cubrir en este video tutorial, así que nos vemos en un siguiente.